Ya pensando en esos que tienen esa posibilidad, ¿qué crees tú que ya en lo deportivo netamente y también obviamente sin olvidar el tema de la disciplina y lo personal, son los aspectos que te dan un porcentaje más alto de poder llegar al fútbol profesional, de poder proyectarte realmente al fútbol profesional? Bueno, obviamente que hay varios condicionantes para esta situación, y como se dice habitualmente, que es una verdad, se puede llegar. El tema es sostenerte en ese nivel, ¿no? En ese profesionalismo. Después los niveles de profesionales pueden pasar por muchos lugares. Lo que te decía, el nivel alto, sostenerte a un nivel muy alto, que eso te va a sostener por obviamente factores deportivos, pero de la mano yo creo que está el manejo del ego, el manejo tuyo propio, obviamente tener ese equilibrio necesario para poder creértela en el buen sentido de la palabra y también tener la fortaleza de soportar momentos difíciles. Que todo va de la mano con el aprendizaje que vengo teniendo. Después también está la parte natural de cómo soy, mi carácter, pero para mí influye muchísimo, y en este caso te voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo pude sentir en su momento. Yo creo que en mi caso a mí me sostuvo la disciplina, me sostuvo mucho el objetivo, me sostuvo mucho la perseverancia por sobre todas las cosas. Después mis condiciones, después las posibilidades, después el tipo de trabajo que tuve, son condimentos que me van acompañando. Pero si yo no hubiese tenido ese manejo del ego en los momentos difíciles, que no me decaí, en los momentos que no jugaba, en los momentos que tenía un tobillo hinchado y me tenía que reponer, o en el momento que salía en la tapa del diario, tenía que manejar un equilibrio. Yo si no hubiese manejado bien eso, creo que no hubiese sido fácil poder sostenerme como una carrera profesional. La disciplina de estar siempre, por sobre todas las cosas, acatar, por sobre todas las cosas, aprender, por sobre todas las cosas, estar ahí pendiente siempre del mínimo detalle. Creo que fueron factores determinantes para poder tener una proyección dentro del fútbol. Después te va llevando la vida, después te va llevando tu madurez y vas aprendiendo en el camino muchas cosas, pero inicialmente llegar puede ser fácil, por eso siempre digo, yo creo que, yo le decía a muchos chicos en inferiores, futbolista profesional es el que firma el tercer contrato, el primero y el segundo lo firma cualquiera, ¿sí? Después del tercer contrato sos futbolista profesional, ahí para adelante empezás a hacer, en cualquier categoría, en cualquiera, en la B, en segunda, en la Champions, el que juega en Champions, el que juega ahí, a partir de ahí sí, porque hasta ahí es un camino bastante que te va de rebote, que puede ir por acá, que puede ir por allá, pero después te sostiene la disciplina, te sostiene el sacrificio, tus condiciones obviamente y todo el resto, ¿no? Y tener también buenos asesores, tenés que tener un buen entorno, tenés que tener muchas cosas que te den la posibilidad de encaminarte en esta profesión. Así que para no hacerlo muy extenso, yo lo pondría en esos factores, ¿no? En el buen manejo del ego, ¿sí? El ego de cada uno, en lo bueno y en lo malo, la disciplina, el sacrificio, y el saber escuchar por sobre todas las cosas. Si no sabemos escuchar en esas edades, es donde tenemos después problemas inmensos, porque no nos deja de dar los próximos pasos. Los próximos pasos en la carrera y en la vida de una persona me parece que son fundamentales. Si en esas edades, valga la redundancia, fundamentales, sé escuchar. Si yo sé escuchar, seguramente voy a estar con un camino mucho más abierto. Así que lo resumo en eso, ¿no? En el ego, en el sacrificio, en la disciplina y en el saber escuchar. Perfecto, Claudio. Carlos. Bueno, yo considero que por la experiencia, la vida me ha permitido manejar muchísimos jugadores de fútbol profesional, activos, otros en decadencia, otros salidos del entorno, pero considero fundamental la educación. Si el fútbol no puede ir por una vía y la educación por otra. Yo considero que el ser humano se debe preparar para poder llegar a alcanzar el éxito, y más a nivel deportivo, porque cuando estamos a nivel deportivo, todo lo que haga un deportista, un jugador de fútbol parece
fundamental, parece lógico, parece lo mejor, lo máximo, pero dentro de eso también tenemos que mirar es cómo llegó ese muchacho a primera división, cuáles son sus fundamentos, qué tipo de hábitos tiene, cómo, cómo poder desempeñarse dentro de un rol muy diferente donde va a estar asediado por la prensa, por muchísima gente, por muchísimo empresario. Y mientras no se tenga la suficiente cultura, mientras no se tengan buenos hábitos, va a ser muy difícil que él se logre mantener. Claudio lo dice. Nosotros aquí en Colombia eh, decimos que un jugador de fútbol es profesional cuando ha jugado 10 partidos de primera, pero resulta que hay muchos que han jugado 10, 15 y 20 partidos y no han logrado ser profesional, porque una cosa es parecer y otra cosa es ser profesional. Y para ser profesional, pues hay que tener muchos aliados, hay que tener muchas personas que sumen a favor, hay que tener un entorno muy saludable, eh, hay que tener muy buenos hábitos, el de la lectura, el de la escritura, el de la convicción. Entonces, se hace necesario que todas esas cosas ayuden y sumen para que este deportista pueda tener éxito en el mundo del fútbol profesional. No todos los que llegan se han podido mantener, tenemos muchísimos espejos, tenemos muchísimas realidades y la idea es que desde nuestro trabajo, como lo elaboramos, como lo hacemos el día a día, lo compartimos con ellos, podamos hacer e ir afianzando a un profesional idóneo y que sea capaz de traspasar fronteras. Excelente, excelente, Carlos, así es. Pablo, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Mientras escucho se me van cruzando también muchas imágenes a mí de un montón de cosas que he vivenciado, que he visto, que comparto, que escucho. Carlos hablaba perdón, Claudio hablaba de perseverancia, Claudio hablaba de la constancia, digamos, el hábito que nos genera el deporte, ¿no? El hábito del sacrificio, la constante superación, que eso después nos hace que en la vida nos quiera seguir aprendiendo, que pueda ir sorteando adversidades. Y yo también recuerdo particularmente, yo dejé de jugar a los 24 años y a los 20 empecé a trabajar, empecé a estudiar educación física. Y desde ahí que hasta el día de hoy que me involucré siempre con el fútbol, en diferentes etapas. Y recordaba en los lugares donde me ha tocado trabajar, lugares donde no teníamos elementos, no teníamos materiales, no teníamos infraestructura, estábamos desprotegidos a nivel dirigencial, nos encontrábamos que quizás nosotros no teníamos plata, pero le exigíamos a los chicos que vengan a entrenar porque era su responsabilidad y teníamos que sacar de nuestro bolsillo plata para que puedan viajar, para incentivarlo, para darle esa responsabilidad de que siempre hay alguien que lo puede ayudar y que esa ayuda para ellos tiene que ser un alimento para darse cuenta de que el sacrificio es parte de esto. Y en este contexto, que uno va viendo también injusticias con su trabajo, porque vos ves que en los lugares donde te toca trabajar, siempre vos ponés mucho más de lo que te dan. Eso uno lo hace porque ama la profesión y porque desea siempre lo mejor. Y sobre esto que estoy diciendo, el deseo, es lo que nosotros alimentamos nuestro trabajo. Y creo que todas estas cosas que nosotros estamos hablando es lo que después en definitiva nos va a dar la posibilidad de darle a los chicos que en definitiva son personas, jugadores, las herramientas como para que puedan poder desarrollarse no solo a través del fútbol, sino que puedan tener una vida social, que los ponga en un lugar y el fútbol no les da la posibilidad de llegar a primera división. Pero creo que el fútbol uno normalmente lo ve como una estructura organizada, lo ve como una estructura
porque cree que todo es a nivel elite, y en realidad nos encontramos con un montón de problemas, un montón de situaciones que lo que hace es a nosotros es forjarnos la personalidad y ser profesionales desde otro lugar. Y eso lo compartimos con los jugadores, lo compartimos con los chicos, y esa vivencia que termina siendo, entre comillas, una exigencia bien entendida, una exigencia para saber que hay responsabilidades asumidas, que hay compromisos asumidos. En definitiva, nos va a dar una buena salud, una salud mental, una salud física, y por sobre todas las cosas, lo que vamos a lograr que el sentido de superación en cualquier deportista tenga que ver con algo que nosotros hemos vivenciado con nuestra profesión, que nos hemos encontrado con muchas adversidades. Lo que creo que en definitiva, lo que había dicho en un principio Claudio, que es el ego, porque el fútbol lo que te da es algo efímero, ¿no? Es Disney, es algo que se disuelve rápido, entonces uno tiene que enseguida darse cuenta de dónde viene, lo que se formó, no perder esa inteligencia práctica para poder seguir avanzando, y por sobre todas las cosas, saber que somos un engranaje más de este mundo del fútbol, que no somos imprescindibles, pero sí que con determinaciones, con decisiones y con consejos que podemos llegar a dar, podemos ser muy importantes en la formación de un jugador, de un chico. Excelente, Pablo, así es, así es. Yo creo que es una charla que hemos tenido muy concreta, muy de gente de fútbol, pero que han dejado conceptos bastante claros y sobre todo aplicables a la realidad de cada escuela de fútbol, de cada profesor que nos ha escuchado. Recordamos que, bueno, después les vamos a pasar a todas las personas que se han inscrito, le vamos a pasar el video, ya queda grabado para que lo puedan ver cuando quieran, más allá de los inconvenientes técnicos. El agradecimiento a toda la gente. Hemos tenido una serie de preguntas, he seleccionado unas cortitas que por factor tiempo, para que no hacer tan extenso, las podamos responder. Hay otras que se han ido respondiendo en el transcurso de la charla. Saludar a toda la gente. Y básicamente seleccioné 2-3 preguntitas que me parecieron importantes de las que nos hicieron, más allá de lo que trabajamos en la charla. Y ese sería el final, digamos, el cierre, responder estas preguntas a los oyentes. Desde ya el agradecimiento, obviamente, a ustedes por participar. Me llamó mucho la atención esta pregunta y se ha tocado en el tema, pero bueno, quiero que así cortito y al pie, como decimos nosotros los futbolistas, la respondamos. ¿Cómo se puede aplicar los conceptos del fútbol profesional a la enseñanza en chicos? Asumo yo que lo que quiere decir nuestro asistente es de esas cosas que uno le enseña en lo deportivo o en el transcurso de su carrera, que se aplica en la vida real. Cortito y al pie, Claudio. A ver, yo creo que hay que diferenciar, como lo tratamos de hacer, me parece, en la charla, todos los escalafones del ser humano y todos los escalafones de la vida y del fútbol, ¿sí? Si queremos implementar, creo que ahí pasa uno de los grandes errores que tenemos a menudo en el fútbol formativo y de escuelas y etcétera, es que se quiere mezclar cuestiones profesionales con los temas de formación. O sea, se dan más instrucciones tácticas a los 6 años que quizás en un equipo de primera, y eso es un grave error. Entonces, el profesor tiene que tener muy claro: mi vocación y mi labor hoy es con una sub-6, mi vida está con la sub-6, no puedo estar pensando como un técnico de primera. Entonces ahí están las grandes confusiones. Si quiero implementar algo de una categoría formativa, de una categoría base, con ejercicios o métodos o algo que se puede implementar con el fútbol profesional, estoy muy equivocado, porque es como cuando empiezo a ir al kindergarten a aprender a mezclar la plastilina y quiero hacer una técnica cuando voy a ser abogado. Entonces me parece que estoy equivocando el camino. Entonces, para hacerlo corto y no tan largo, creo que no hay que mezclar, ¿sí? Y hay que tener muy claro la vocación. ¿Cuál es mi vocación? Si a los 6 años estoy pensando como un técnico de primera y que voy a dirigir la selección nacional,
es preferible no agarrar esa sub-6 y esperar mi oportunidad para dirigir primera y no hacerle un daño a los chicos, por yo tener mis objetivos diferentes y mis prioridades diferentes a la edad que me toca trabajar. Hay que ser muy honesto con la profesión, porque tenemos, por sobre todas las cosas, en edades iniciales tenemos la enorme responsabilidad de manejar seres humanos ávidos de aprendizaje, de conocer la vida y de ser felices. Ya cuando soy profesional es otro mundo. Correcto. Claudio. Carlitos. Estoy completamente de acuerdo porque lo hablábamos hace un momento, todo en la vida llega en su determinado momento y uno sinceramente se aterra de ver lo que decía Claudio en muchos campos deportivos, donde hay niños que a los 6 años ya el profe les está gritando repliegue, achique, agrande, bascule, cuando esa no es la etapa para que el niño esté en ese plan, porque ni siquiera sabe de qué le están hablando. Entonces se hace necesario de que cada uno tenga la paciencia suficiente, en cada momento va a llegar la información que se requiere, dentro de los planes de entrenamiento, dentro de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, va a llegar el momento en que el chico ya lo requiere, en que es necesario hacerle los diferentes comentarios, ir haciendo las aproximaciones necesarias, pero todo a su debido tiempo. Perfecto, perfecto. Pablo, ¿algo que acotar? Yo, digamos, han sostenido muy bien la base de la respuesta. Pero solo podría agregar a esto que han dicho ellos, es que digamos, nosotros tenemos la capacidad con gente que sabe de las etapas evolutivas, biológicas, cronológicas de los chicos. Vamos a saber en qué momento poder desarrollar las capacidades, las cualidades. Yo creo que previo a la primera división, no sé si la pregunta fue si no solo en la etapa juvenil, casi llegada a la primera división, nosotros sabemos que hay perfeccionamientos deportivos que son muy específicos y en eso está la etapa evolutiva, cognitiva, con pleno desarrollo en su máxima expresión, donde no podemos confundir las edades, no podemos confundir para nada pero si nosotros nos involucramos en este caso, como dijo Claudio antes, saber que si nos toca trabajar con chicos de 6 años, de 8, de 10, si trabajamos con chicos de 16 años que ya están en una etapa de máximas posibilidades tácticas, físicas, podemos, sin perder lo que venimos hablando, ya trabajar más focalizado a lo que es primera división. Pero es importante no sortear etapas por nuestras necesidades, por nuestros deseos, más que por las necesidades físicas, biológicas de los chicos. Pero sí también es importante para nosotros ser exigentes, no solo con todo este contexto que estamos hablando, que tiene que ver mucho con la educación y la formación, como integridad de una persona, sino también en lo que nos involucra, en lo físico. Nosotros tenemos la posibilidad también de ser exigentes en la parte táctica, en la parte física. Eso también es un ingrediente muy importante, pero que si no va de la mano de todo lo que estuvimos hablando, creo que se diluye en poco tiempo. Creo que la charla ha sido muy, muy importante porque hemos desarrollado, sin habernos metido de lleno en muy específica, en poder darle un enfoque más amplio, pero muy determinante en la formación de un futuro jugador, si es lo que podemos llamarlo de esta manera. Correcto. Sí, básicamente es eso. Y me ha gustado mucho la charla porque hemos resuelto, sin pensarlo, sino en el transcurso de hablar de fútbol, muchas de las preguntas que nos habían hecho, como por ejemplo, ¿qué papel deben cumplir los padres en el fútbol base? En algún momento creo que Claudio lo mencionó, el profe Carlos también, Pablo también. Hemos resuelto interrogantes y eso es lo lindo de poder charlar
de fútbol que uno va resolviendo interrogantes a las personas que van saliendo y lo van desarrollando dentro de la misma metodología de hablar de fútbol, o sea, de ir abarcando temas e ir resolviendo temas. Quería enviar unos saludos a la gente que nos ha oído. Hemos tenido en nuestras plataformas inscritos más de 200 personas en diferentes países. Saludamos a gente del Perú, profesores del Perú que nos han escrito, de Bolivia, al profesor Patricio Quiñones, a José Ricardo Peña también, al profesor Rafael Barraza en Barranquilla, al profe José Catalcala en Perú, al profesor Alvarado en Bolivia, mucha gente que nos ha escrito y ha estado pendiente. Y les queremos agradecer a todos, a Fernando Gaviria también en Estados Unidos que nos ha escuchado allá. Y terminamos para hacer un cierre de esto. Con una impresión ya cortita para no ocuparlo más tiempo, no hacerlo más extenso y ya poder, bueno, Claudio sabemos que tiene sus ocupaciones, igual que el profe Carlos y Pablo, no queremos interrumpirlos más en lo que tienen que hacer. Queremos hacer un cierre cortito sobre su impresión de lo que hemos charlado hoy, que nos dejen un concepto de que a los profesores, a los padres, a la gente que nos ha escuchado, que hay que tener en cuenta cuando uno está metido en el fútbol, o tiene a su hijo en el fútbol o trabaja en el fútbol. Un concepto para que nos quede según su conocimiento, su experiencia y según lo que hemos escuchado también en esta horita de charla. Empezamos con el profe Carlos, Pablo, y seguimos con Carlos. Bueno, yo solamente recordarle como docente a todos mis apreciados alumnos, que sé que hay muchos que me están escuchando, a mis profes, a mis compañeros de tarea, fundamental que sepamos y logremos identificar en cada una de las etapas cuál es el trabajo que se debe realizar y dejarles una pequeña inquietud, y es acerca de la metodología que venimos utilizando, considero que es muy buena, pero que también nos hace falta en el tema de la evaluación. Nosotros a veces avanzamos, pero no evaluamos, y eso hace parte del trabajo que debemos de desarrollar, buscando crear una mejor persona, crear un mejor deportista y sentirse el mejor entrenador. Básicamente es eso. Agradecerles a todos por habernos escuchado, y seguramente que vamos a seguir compartiendo estos espacios de capacitación. El fútbol no es de recetas, el fútbol es del día a día, es de vivirlo, es de sentirlo, es de seguir teniendo esa pasión que se tiene, pero llevándolo a la realidad y mantener siempre los pies en la tierra. Pablo. Tanto Carlos, Claudio, vos, digamos, y mucha gente que nos está escuchando, hemos tenido por ahí la posibilidad de trabajar en diferentes países con contextos sociales diferentes, con necesidades diferentes, con fútbol diferentes, pero creo que no podemos dejar de mencionar que lo que encierra a la persona, en definitiva, en este caso, lo que manifiesta mucha de nuestra educación es la competencia diaria, sea en juveniles, en infantiles, o sea a nivel profesional. Cuando uno compite, manifiesta en sí la educación que ha tenido, la superación, las adversidades, el conocimiento, y obviamente sabemos que siempre nosotros jugamos al filo de la navaja, como decimos normalmente. ¿Por qué? Porque los resultados, y hasta aún, lo voy a decir, en infantiles, en juveniles, muchísimos clubes que se manejan con ese criterio, donde se deforma un poco todo lo que nosotros deseamos y anhelamos. Pero sobre ese contexto, yo quiero cerrar y decir que lo más importante de todo esto, y lo que tiene que entender sobre todo la gente que está anexada al fútbol, que es
ser exigente con nosotros mismos para exigir a los demás el poder formarnos, capacitarnos, estar actualizados, para brindarles siempre lo mejor, y tener a nuestro lado gente que nos pueda nutrir y nos pueda abrir la cabeza para seguir aprendiendo. No importa, sea el lugar que nos toque, sea a nivel elite, a nivel infantil juvenil o en una escuela de formación. Y agradecido por el espacio que me brindan y poder compartir el conocimiento de Claudio, de Carlos y el tuyo, Jesús. Muchas gracias a ti, Pablo. Claudio. Bueno, Jesús, muchísimas gracias primero. Obviamente un honor poder conocer a Carlos, a Pablo, sí. Seguramente a partir de acá nace una amistad. Ya tienen un amigo, vamos a tener amigos en común, más amigos en común. Aprendí muchísimo en esta hora y algo, siempre se aprende. Y por ahí quiero dejar algunas cosas para los entrenadores, que seguramente son muchos los que están ahí. A los entrenadores que están en categorías chicas o en academias o en fútbol base, no es lo mismo entrenar que enseñar, ¿sí? En esas categorías no es lo mismo entrenar que enseñar, hay que tener muy claro eso. Después en las categorías un poquito más arriba, en las categorías de divisiones inferiores, el entrenador primero tiene que ser un formador, ¿sí? Tiene que ser un formador, después un entrenador. Y en las categorías mayores, ya profesionales o ya con edades más adultos, yo voy a poner un sinónimo que para mí no es lo mismo entrenar que trabajar, ¿sí? Porque hay gente que te entrena en un equipo, pero y hay otras personas que te lo trabajan. Entonces hay que diferenciar todos estos conceptos, que no es lo mismo entrenar que enseñar en las edades iniciales. En las edades intermedias hay que formar más que entrenar, y en las edades adultas hay que trabajar más que entrenar, más allá que sean palabras muy similares. A los padres decirles que simplemente acompañen, que estén. Los padres están para eso. El nene hace un golazo y lo primero que hace así, mira de reojo dónde está la abuela, dónde está el papá, dónde está la mamá. Busca la aprobación, busca ese cruce de miradas para ser feliz. El nene le va mal y lo primero que hace es mirar al papá buscando el apoyo, buscando el cariño y que estoy presente. Entonces estén ahí, simplemente estén. No griten más que el entrenador, no le recriminen al chico, hace lo posible, se está tratando de divertir, está creciendo, está aprendiendo. Y los sueños son del chico, no son del padre. Los sueños nuestros tenemos que cumplirlos nosotros. Lo de nuestros hijos, simplemente acompañarlos y tratar de brindarles ese apoyo. Entonces, para que el día de mañana tengan la oportunidad de quizás disfrutar de una carrera futbolística, que sería hermoso. Y si no, disfrutar de la vida y ser una buena persona. Así que bueno, en resumen eso, muchísimas gracias por la oportunidad, a las órdenes para cualquiera, después puedo dar mi teléfono, lo que sea, no hay ningún problema, encantado de colaborar, y ojalá que esta no sea la última charla que tengamos porque ha sido muy, muy rica. Bueno, Claudio, te agradezco mucho, muy, muy claro los conceptos de los tres. Antes de despedirlo, le agradezco nuevamente otra vez a toda la audiencia, también que nos disculpen por los problemas técnicos que hemos tenido. Es el vivo, es también acomodarnos a las plataformas, pero cada día vamos a ir mejorando para seguir dando charlas y enriquecer esto que es lo que nos gusta y nos une, el deporte. Entonces, quiero agradecer a toda esa gente, repito, de todos los que se han inscrito, que han sido muchos. La verdad que nos tiene muy contentos la cantidad de gente que nos escribe a todas nuestras redes sociales y de diferentes países. Eso es lo bueno de la pelota, que nos une, sin importar la distancia, ni las fronteras, ni el COVID, ni el coronavirus, ni nada, nos sigue uniendo una pelota. Agradezco también a TBS Soluciones, a Fútbol 8DC, soluciones avanzadas, adecuambientes acabados, menú para hoy, y al Centro de Cirugía del Dr. Torregrosa, que nos ha permitido poder hacer toda esta movida para empezar a traerles este tipo de charlas que nos gustan a nosotros en lo personal y que sé que ustedes han disfrutado. El agradecimiento al profe Carlos, con mucho cariño, que lo conozco hace muchos años, a Claudio, que lo conozco hace muchos años, no personalmente, pero prácticamente tenemos una relación muy cercana ya hace muchos años, afortunadamente. Te mandan muchos saludos de Esquel, nos ha escrito mucha gente de Esquel, un lugar al que quiero mucho, donde he vivido más de 10 años, así que le tengo mucho cariño. Pablo, que fue preparador físico mío también en algún equipo en Buenos Aires donde tuve la fortuna de jugar. Les agradezco por su experiencia, pero sobre todo por su don de gente, de participar en estas charlas, para que la gente de manera gratuita pueda aprender, y más que aprender, poder compartir conocimiento, que es lo más importante. Entonces, yo, de parte mía, de parte de Álvaro, de todo el equipo que
que me acompaña acá. Les quiero agradecer nuevamente por su presencia, por su colaboración y espero que no sea la única vez que podamos encontrarnos y seguir charlando de fútbol. Gracias. Gracias, Jesús. Los Un quiero abrazo a mucho, que todos. estén muy bien. Bendiciones. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, Claudio. Chao, Hasta luego, Pablito. profe. Después cruzamos los teléfonos ahí por interno. Gracias. Ok. Claro que sí. Ya Muy me veo amable. trabajando Claudio, ya me veo trabajando en Ecuador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Encantado. Si se puede, encantado. Gracias. Pablito. Gracias. Saludos. Chao, Pablo. Hasta luego. Saludos, Carlos, Claudio. Hasta luego, bendiciones, que descansen. Ahí, por favor, cruzar los teléfonos, por favor, Jesús, con todo. Sí, así que...